Nobody's going to survive that. There's nobody in that. This is the single largest loss of life in Afghanistan in a single incident. Agosto de 2011. Las fuerzas especiales de Estados Unidos van detrás de un objetivo de alto valor en el inhóspito terreno de Afganistán. Un líder talibán se encuentra en un complejo de edificios y las tropas norteamericanas están decididas a eliminarlo. De pronto, la ecuación cambia. Aparecen más insurgentes en la escena y los hombres de Washington deben solicitar refuerzos a los poderosos SEAL de la Marina. Se trata de la fuerza mejor preparada del mundo. Nadie puede compararse con ellos y esperan que su llegada asegure la victoria. Pero la brutalidad de los talibanes se hace evidente en un feroz ataque contra la aeronave que transporta a los comandos estadounidenses. La peor estrategia en la historia de la unidad de élite está a punto de ocurrir. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos todo acerca del día más oscuro para los Navy SEAL. Descubriremos cómo se vivió desde adentro, a partir de testimonios de soldados que estuvieron en Afganistán durante la fatal jornada que será recordada para siempre. But I remember watching the TV screen, like this huge monitor, and they had the thermal from ISR looking down, and you could see the helicopter down. And there's bodies spilled out of the backside of the open ramp of the 47. And I remember seeing, like, on the thermal, you know, heat signatures are white, right? Mm-hmm. And you could see their white bodies slowly turn to black. And their life was leaving them. La guerra llegó a Afganistán en el marco de la Operación Libertad Duradera, nombre que se dio a las acciones de Estados Unidos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2000 contra las Torres Gemelas. Aquellos atentados dejaron alrededor de 3,000 víctimas fatales en las calles de Nueva York, y el grupo Al-Qaeda se los atribuyó desafiando a la potencia occidental. Luego de esos acontecimientos, el objetivo principal de Washington era la captura de los líderes de aquella célula terrorista, como así también la destrucción de sus campos de entrenamiento para evitar que siguiera creciendo el número de insurgentes. Los norteamericanos creían que al acabar con ese tipo de infraestructura, el grupo que se encontraba en territorio afgano podría poner fin a sus actividades. Desde ese momento se inició un enorme conflicto, que comenzó con feroces bombardeos de una coalición que encabezaron las fuerzas de Estados Unidos, seguido de la invasión que se prolongó por 2 décadas. Sin lugar a dudas, los soldados de Washington lograron grandes avances en su llamada guerra contra el terrorismo. No obstante, durante su larga estadía en Afganistán, también se encontraron con violentos episodios donde los combatientes enemigos hicieron sentir su brutalidad. Precisamente, en esta ocasión, nos centraremos en el que probablemente fue el peor revés contra las fuerzas norteamericanas. Pero para comprender mejor cómo se llegó hasta ese hecho, debemos comenzar repasando algunos antecedentes previos a la fatídica jornada. En marzo de 2009, las fuerzas estadounidenses establecieron una base en el valle de Tangi, debido al aumento de la actividad de los talibanes en la zona. Ubicado a lo largo de la frontera entre las provincias de Wardak y Logar, a unos 130 kilómetros al suroeste de Kabul, esta era un área remota e inaccesible. También se la conocía por su resistencia a la invasión extranjera, como había ocurrido en la década de los 80, cuando militantes muyahidines devastaron a toda una división de combatientes soviéticos que habían intentado avanzar sobre el lugar. Sin embargo, aquella férrea defensa no había podido repetirse contra los estadounidenses. Las fuerzas talibanes supieron aprovechar la baja presencia de la coalición en la zona durante los inicios de las operaciones, y así montaron un bastión que contaba con una relativa cercanía a la capital. Pero más tarde, los norteamericanos, con el apoyo de otros miembros de la alianza, como Francia y las propias tropas de Afganistán, llevaron a cabo un barrido de 3 días en el área. Al concluir, se consideró un lugar seguro para la nueva base.
Para abril de 2011, los estadounidenses y sus aliados de la OTAN comenzaron a retirar las tropas de diferentes puntos del país y se entregó el control del puesto de combate de Tangi a las autoridades afganas. De todas maneras, se informó que la coalición continuaría realizando misiones en el área, utilizando las pistas para el aterrizaje de aeronaves y desplegando comandos de operaciones especiales para combatir a grupos de insurgentes en caso de que fuera necesario. Las fuerzas estadounidenses seguirán patrullando la zona, persiguiendo a los insurgentes en el valle y evitando que tengan un refugio seguro. Pero a medida que perdemos personal, tenemos que concentrarnos en las poblaciones más grandes, señaló el teniente coronel Thomas S. Rickard, responsable del traspaso del puesto. Un ejemplo de la permanencia de Washington se pudo plasmar con una incursión que tuvo lugar el 8 de junio de 2011. Un helicóptero norteamericano realizaba tareas de vigilancia cuando se encontró con resistencia de los talibanes y fue atacado desde diversas ubicaciones con granadas propulsadas por cohetes. El asedio obligó a la tripulación de la aeronave a abortar su misión, pero sin ninguna consecuencia ni pérdida para los soldados. No obstante, aquel había sido solo un aviso. Lo peor estaba por llegar. Una nueva participación de las fuerzas del tío Sam llegó durante la noche del 5 de agosto de aquel 2011. Al amparo de la oscuridad, un equipo de operaciones especiales encabezado por comandos de los Rangers se preparaba para un asalto en un complejo talibán ubicado en la aldea de Yawi Meksarin, en el valle de Tangi. Esta unidad de élite del ejército de Estados Unidos había realizado diversas incursiones nocturnas desde el comienzo del conflicto en el país, y gracias a su experiencia fue asignada al nuevo objetivo. Según los servicios de inteligencia norteamericanos, en el lugar marcado debía encontrarse el líder talibán Qari Tahir. La misión era clara: había que detenerlo, vivo o muerto. El reloj marcaba las 22:37 hora local. Los Rangers comenzaron su viaje a bordo de 2 helicópteros de transporte Boeing Chinook CH-47. 20 minutos más tarde, aterrizaron cerca del complejo donde debía estar el blanco. Dejaron a las tropas y partieron de regreso. La misión era considerada de alto riesgo y por eso habían sido escoltados por 2 helicópteros Apache AH-64, una cañonera AC-130 y 2 aeronaves de vigilancia y reconocimiento. Asimismo, 17 SEAL de la Marina estadounidense permanecieron en reserva en la base de operaciones. Mientras los Rangers se acercaban al complejo objetivo, uno de los aviones de reconocimiento observó a varias personas que abandonaban la zona. Fuera del edificio se estaba conformando un grupo que, poco a poco, crecía en número y preocupaba a las fuerzas norteamericanas. Alrededor de las 23:30 se dio un pequeño enfrentamiento entre los estadounidenses y 6 insurgentes que fueron asesinados rápidamente a unos 400 metros del lugar principal. A pesar de aquella fugaz victoria, la cifra de combatientes talibanes había aumentado considerablemente en los alrededores de los edificios donde se debía desarrollar la operación. Fue entonces cuando los estadounidenses decidieron dar participación a los SEAL en reserva. Este grupo no solo está integrado por una de las unidades mejor preparadas del mundo, sino que además eran en su mayoría comandos del famoso Team Six. Estos son algunos de los soldados más valiosos dentro de la fuerza, ya que están especializados en misiones de gran importancia. De hecho, fueron ellos quienes participaron en la captura de Osama Bin Laden, el enemigo número 1 de Washington en la guerra contra el terrorismo. La participación de estos SEAL sería clave para la operación, y en la madrugada del 6 de agosto finalmente se aprobó otra zona de aterrizaje para infiltrar al nuevo equipo, acompañado de refuerzos adicionales. Durante la preparación, se tomó la decisión de que, para acelerar el desembarco, todas las tropas viajarían en un solo CH-47, mientras que el otro Chinook se acercaría a la zona como señuelo. Pasadas las 2:20 de la mañana, los helicópteros partieron hacia el destino. Mientras tanto, el grupo de combatientes talibanes pareció percatarse de la presencia enemiga y se dividió en 2.
Una parte de ellos tomó posición cerca de unos árboles y el resto ingresó a otro edificio alejado del complejo objetivo. A pocos minutos de llegar a la zona de aterrizaje, el Chinook con el distintivo Extortion 17, que viajaba vacío, abandonó la formación como estaba previsto, mientras que el helicóptero con los SEAL se dirigió hacia el lugar de desembarco sin luces exteriores. Hizo su última transmisión de radio indicando que estaba a 1 minuto de aterrizar. Descendió a unos 40 metros de altura y bajó su velocidad a unos 90 kilómetros por hora. En ese momento, ocurrió el desastre. They're down. Holy sh... I'm on it. Extortion is down. El CH-47 fue atacado y derribado por un grupo de combatientes talibanes, diferente a los 2 que habían sido detectados previamente. Se encontraban unos 220 metros al sur de los demás insurgentes, en un edificio de 2 pisos desde donde dispararon varias rondas de granadas propulsadas por cohetes. La presencia de este tercer conjunto de terroristas generó suspicacias sobre si los agresores tenían conocimiento sobre el desarrollo de la operación. No obstante, más allá de cualquier explicación, el resultado había sido la impactante caída del helicóptero estadounidense, que significó uno de los golpes más duros recibidos por las fuerzas norteamericanas en Afganistán. El proyectil enemigo alcanzó las palas del rotor trasero, y la explosión destruyó toda esa sección de la aeronave, provocando que en menos de 5 segundos el Chinook se estrellara, matando a todos sus ocupantes. En total, fallecieron 17 SEAL de la Marina, otros 13 soldados de apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, 7 efectivos del Ejército Nacional de Afganistán, un intérprete civil afgano y un perro militar de las tropas norteamericanas. La impactante escena tomó por sorpresa a todas las unidades desplegadas en el país, sobre todo cuando llegó a otros miembros de la unidad de élite que se encontraban en la base cercana al hecho. Así es como lo recuerda uno de los SEAL, Eddie Penney, que se encontraba en su habitación cuando fue alertado sobre la caída de una de sus aeronaves, o pájaros, tal como los llamaban. My team leader comes in, he's like, hey, your bird just went down. And he's like, it's our boy's bird. Like, there was 2 of them. One of them had all our guys, another one had just the air crew. Devastating, regardless of which one shot down. So obviously we're hoping it's someone without our boys. Less lives lost, right? Tras salir de su cuarto a toda velocidad, fue testigo de las cámaras infrarrojas que mostraban la espeluznante escena. El fuego, el helicóptero cayendo y los cuerpos sin vida de sus compañeros tirados por todas partes. Ese 6 de agosto se había convertido en el día más devastador de la incursión estadounidense en Afganistán, con la mayor pérdida de vidas en una sola misión. No hay palabras para describir el dolor que sentimos tras esta trágica pérdida. Todos los muertos en este operativo eran verdaderos héroes que ya habían dado mucho en la defensa de la libertad. Su sacrificio no será olvidado, dijo después del accidente el general John R. Allen, comandante de alto rango de la coalición en el país de Oriente Medio. Y para agravar la situación, desde el otro bando el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, celebró la noche como una victoria. Querían atacar a nuestros mujahidines que estaban en una casa, pero nuestros guerreros se resistieron y destruyeron un helicóptero. Sin embargo, no todo había sido ganancia para el grupo terrorista. Es que minutos después del accidente, los Rangers lograron asegurar el complejo que tenían como objetivo y detuvieron a varias personas, además de eliminar a 8 combatientes enemigos. Luego de esas acciones, se trasladaron rápidamente a la zona donde el helicóptero fue derribado. El trabajo en el lugar demandó largas horas, que se convirtieron en días hasta que los restos de todos sus compañeros pudieron ser rescatados y transportados al puesto de combate Sayid Abad. They did a great job. They were out there for probably, I think, 3 days dealing with that, getting the bodies. So we get the bodies back, and we had, I think it was a total of like 38 or something like that. And we had 2 C-17s to get all these bodies back to Dover. And it was my time to go back a couple days later. So that was one of the guys there was like 4 of us, escorted all the bodies back to Dover to meet the family members of all these guys. La muerte siempre se encuentra presente durante la guerra, y los soldados son conscientes de los riesgos a los que se exponen al viajar a los lugares más violentos del mundo. En el caso de Afganistán,
La lucha contra el terrorismo estuvo plagada de momentos increíblemente sanguinarios, pero eso no quiere decir que los soldados puedan acostumbrarse al dolor de una pérdida. Cuando se trata de un compañero cercano, es difícil enfrentar que ha sido asesinado, y más aún cuando sucede en circunstancias brutales, como las que relató este Navy SEAL. They have to do their autopsies and try to put body parts with whoever, however you do that. There was caskets coming back with just body parts. Like, no names, just body parts. Legs, hands, heads. I think there was 2 caskets full of this. En el caso de Eddie Penney, se vio afectado por la muerte de un soldado en particular, Jason Workman. El SEAL de 32 años había sido parte de su grupo en el Team 6 y era un respetado militar estadounidense que supo participar de numerosos despliegues en todo el mundo para apoyar la guerra contra el terrorismo. Durante su carrera, aprendió a abrirse camino para integrar las filas de los guerreros de élite más completos en el planeta. Pero eso no alcanzó para evitar la brutalidad de la guerra. La cercana relación de Penney con Workman demostró que hasta los más valientes son vulnerables a los violentos conflictos que destrozan la vida de familias enteras. Really sneaks up on you. Jason Workman's wife and family wanted me to... Workman was my boy. Wanted me to escort his body back to Blaney, Utah for memorial service. And then take him to Arlington where he was going to be put in the ground. So of course I wouldn't refuse that. Este relato nos conecta con el dolor de la peor pérdida de la historia para los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Pero el hecho no solo se reduce a eso. Varios eventos ocurrieron después del derribo del Extortion 17, señal de que la guerra no se detiene ante la muerte. Mientras la noticia se daba a conocer a las familias de las víctimas, las tropas norteamericanas no perdieron tiempo en buscar a los responsables. Según informaron más adelante, al instante del ataque se había detectado que un insurgente utilizó una radio para alardear ante otros terroristas sobre el acto, admitiendo su responsabilidad en el disparo letal. A partir de ese dato, aviones de inteligencia interceptaron las transmisiones para rastrear al individuo y sus cómplices. Los funcionarios estadounidenses identificaron al agresor y durante la noche del 8 de agosto de 2011, un caza F-16 partió en su búsqueda, arrojando 4 bombas GBU-54 sobre la posición del sujeto y sus socios. Estos se encontraban en el valle de Chac, al oeste de Tangi. Luego de monitorear el ataque a través de un vehículo aéreo no tripulado MQ-1 Predator, se confirmó que 6 insurgentes identificados como los autores del derribo del helicóptero habían muerto como producto del bombardeo. El 10 de agosto de 2011, el ejército estadounidense hizo una declaración pública sobre aquel acto de venganza y dio a conocer que se comenzaría una investigación militar para tener detalles más precisos sobre el hecho que había producido tantas bajas para las filas de las fuerzas especiales norteamericanas. Para octubre, una nueva presentación arrojó los primeros resultados de ese estudio, donde el Comando Central de Estados Unidos concluyó que todas las decisiones operativas relacionadas con el incidente se consideraron tácticamente acertadas. Es decir, que cada soldado había cumplido con su deber, y ninguno tuvo responsabilidad en las pérdidas. Simplemente fue un hecho inevitable de la brutal guerra. Y así también lo explicó otro SEAL que supo participar del conflicto en Afganistán. That loss is felt in this moment. Right? That didn't happen. How did this happen again? And you couldn't explain why. I mean, things happen in war. Things that you wish didn't happen. You wish it wasn't a reality. It's absolutely reality. It's another reality check. Doesn't matter how good those dudes were. You couldn't have picked a better... There wasn't a more capable fighting force on the earth than the dudes who were on that helicopter. And it didn't matter. It did not matter. Desde aquel momento, la presencia de las tropas estadounidenses disminuyó en el valle de Tangi, lo que permitió el avance de los talibanes, quienes se hicieron con el control de la zona. Sin embargo, en abril de 2013, más de 1,000 efectivos de las fuerzas de seguridad afgana lanzaron una feroz ofensiva en un intento de limpiar la zona de insurgentes, consiguiendo buenos resultados.
De todas maneras, la región había quedado marcada por el violento hecho que siguió pesando en la conciencia de los estadounidenses, más aún cuando el fatídico capítulo comenzó a generar cuestionamientos. Según la narrativa oficial, el trágico hecho ocurrió porque los combatientes talibanes estuvieron en el lugar indicado y en el momento correcto. Pero esa postura fue contestada con la teoría de que fuerzas afganas habían filtrado información de la misión a la insurgencia. Asimismo, familiares de los SEAL Team 6 que murieron en el accidente y otros miembros del personal militar afirmaron que el gobierno había convertido a los operadores de la unidad de élite en un gran objetivo para los terroristas al revelar su papel en la redada contra Osama Bin Laden. Apoyando a estos ciudadanos, a mediados de 2013, el congresista Jason Chaffetz dijo que llevaría a cabo una investigación del Subcomité de Supervisión de Seguridad Nacional sobre el asunto. En la audiencia posterior, celebrada en febrero de 2014, el representante del Pentágono, Gary Wright, defendió la decisión de llevar a cabo la misión y negó que los talibanes tuvieran conocimiento previo de ella. Dijo que los combatientes habían asumido una posición táctica fuerte por pura casualidad y sin saber la trayectoria del vuelo del helicóptero norteamericano. Sea cual sea la verdad detrás del ataque, no se puede volver atrás, y todas las vidas que se han visto afectadas por el derribo del Extortion 17 nunca volverán a ser las mismas. There's 31 people gone, including some Afghan partner forces, but an entire troop of people. Yeah. It's just gone. And I mean, things that people don't think about, things that I know that haunt other individuals is, think about the guy who missed that deployment, had a shoulder surgery, and wasn't there. Think about the guy who had to go home for a birth of his kid. You should have been there. Like, that's going to weigh on that dude forever. And it is. Gracias a los testimonios de quienes vivieron este duro episodio de cerca, hemos podido recorrer la jornada más oscura en la historia para los SEAL de la Marina estadounidense. Pero ahora ha llegado el momento de despedirnos, sabiendo que la brutalidad y violencia de la guerra no perdona ni siquiera a los mejores soldados del mundo. Sin importar que sean los más valientes o preparados, la muerte siempre estará acechando de cerca. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en el próximo video de Mundo Bélico.